Buenas, de nuevo Crack Bursátil. En el vídeo de hoy vamos a hablar del afamado inversor Ray Dalio y vamos a mostrar y a analizar cuál es su principal inversión actualmente y qué peso tiene en su cartera. Para quien no lo conozca, Dalio es uno de los mejores inversores del mundo y gestiona más de 138.000 millones de dólares en su hedge fund Bridgewater Associates, que actualmente está considerado el fondo de inversión más grande del mundo. Este fondo ha obtenido una rentabilidad desde el año 91 del 13% anual y acumula una rentabilidad de un 215% en los últimos 5 años, frente a un 96% del S&P 500 como puedes ver en esta imagen. Por lo que podemos entender por qué este inversor ha tenido tal reconocimiento al lograr estas cifras con una cantidad de capital tan elevada. ¿Y cuál es el método que ha estado usando para conseguir estos excelentes resultados? Según él, su estrategia se basa en el All Weather Portfolio. Con esta estrategia consigue que su cartera aguante ante cualquier escenario económico y obtenga resultados mejores a la media del mercado. Si quieres que veamos un vídeo explicando esta estrategia, déjanoslo en los comentarios. Y antes de pasar a ver su principal posición, debes saber su opinión acerca de los mercados en el momento actual. Y es que, según palabras del propio Ray, la pandemia se irá desvaneciendo en 2021 hasta ser un problema menor. Y comentar, por último, el fallecimiento de su hijo Devon Dalio a los 42 años en un accidente automovilístico, que ha dejado al protagonista de este vídeo en un momento realmente difícil. Y sin entrar en más detalles, vamos a ver la gran apuesta de Ray Dalio. ¡Vamos a ello! Estoy seguro de que ya quieres saber cuál es la principal posición de este superinversor. Así que vamos a echar un vistazo a su cartera. Espero que estés preparado porque esta apuesta podría sorprenderte en el entorno actual. ¿Estás listo? Aquí tienes las principales posiciones de Ray Dalio, donde nos sorprende ver que su primera posición es un ETF que replica el S&P 500, cuyas siglas son SPY. Y la sexta posición es otro ETF que también representa el S&P y tiene un peso en conjunto del 18,5% de la cartera. ¿Y qué es lo sorprendente de que Dalio invierta en este índice? Lo que más nos llama la atención es que el S&P 500 está en máximos históricos y ha llegado a alcanzar los 3.800 puntos en la actualidad y cotiza un PER de 38 veces el día que grabamos este vídeo. Esto nos hace pensar si Dalio se ha vuelto loco o si es un genio que sigue milimétricamente su estrategia. Para ello vamos a hacer un análisis rápido de lo que es el S&P 500 y lo que representa, y vamos a valorar si es buen momento para invertir en él o no. Así que no te pierdas este análisis. El S&P 500 no es ni más ni menos que un índice bursátil que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. De hecho, estas 500 empresas suponen el 80% de la capitalización de las empresas de todo el país. Por este motivo, se le conoce como uno de los índices de referencia a nivel mundial y nos sirve para saber en qué situación se encuentran los mercados. Oye, y no olvides suscribirte y activar la campanita, Crack Bursátil, que nunca está de más. Las empresas que componen este índice son elegidas por un comité de expertos que miden varios requisitos de cada una de estas empresas antes de añadirlas o retirarlas del índice. De hecho, recientemente pudimos ver la inclusión de Tesla en este índice bursátil el día 21 de diciembre de 2020. Si quieres saber más acerca de esta empresa, pincha en este enlace. Y seguimos con este famoso índice que ha obtenido una rentabilidad del 8,7% anual desde el año 1981 hasta la actualidad, lo que supone una rentabilidad acumulada de un 2.765%, unas rentabilidades muy interesantes en un activo que gestiona un comité de expertos a lo largo de los años, donde nuestro único trabajo es comprar este ETF y mantenerlo a largo plazo.
Pero, ¿de qué empresas se compone exactamente este índice bursátil? Pues por si no lo sabías aún, este índice está compuesto por algunas de las mejores empresas del mundo y el peso que tiene cada una dentro de este índice es equivalente a su capitalización bursátil respecto a las otras empresas. Antes de mostrarte el peso de las 10 primeras posiciones de este índice, voy a hacerte un breve resumen de ellas una por una y luego sabrás cuánto ponderan dentro del S&P. Comenzamos por la empresa número 10. Esta empresa es Visa. Visa es una plataforma de pagos a través de la cual se realizan la gran mayoría de transacciones a nivel mundial y se destaca por tener un duopolio junto a su principal competidor que es Mastercard. Vamos con la empresa número 9. En este caso tenemos a una de las famosas empresas financieras de los Estados Unidos, JP Morgan, que es una empresa líder en inversiones bancarias, servicios financieros, gestión de activos e inversiones privadas, que lleva operando desde el año 1799. La octava empresa es Johnson & Johnson, que es una de las empresas más reputadas del mundo en lo que refiere a investigación, desarrollo y fabricación de productos relacionados con el campo de la salud, y opera a través de 3 segmentos: el consumo estable, el farmacéutico y los dispositivos médicos. La número 7 es la famosa y gran conocida empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Esta empresa no necesita presentación, es uno de los mayores holding. Un momento, tenemos un vídeo hablando en mayor profundidad de esta empresa, así que te lo dejo por aquí. La número 6 y 5 están compuestas por las acciones de Alphabet tipo A y tipo C. Esta empresa es más conocida por todos como Google. Como ya sabrás, Google es uno de los buscadores más famosos del mundo y su modelo de negocio se basa en recibir ingresos por publicidad a través de sus distintas plataformas. Además de esto, tiene otras líneas de negocio que también les generan grandes ingresos. Por su alta reputación, es una de las empresas con mayor MOAT de la actualidad. La cuarta empresa es Facebook, que posee varias plataformas como redes sociales a través de las cuales generan ingresos por publicidad al igual que Google. Algunas de sus plataformas más famosas son Instagram, WhatsApp o la propia Facebook. Si quieres aprender más sobre esta empresa, aquí tienes el análisis completo. Y entramos en el top 3. La tercera empresa es Amazon. Como ya sabrás, se trata del mayor e-commerce a nivel mundial en la actualidad. Su modelo de negocio se basa en la venta directa de productos a través de Internet y posee grandes ventajas competitivas. Si quieres saber más sobre esta compañía, también tenemos un análisis. La segunda es Microsoft, la famosa empresa de software de Bill Gates, que posee Windows, el sistema operativo más usado a nivel mundial, aparte de otras líneas de negocio que dotan de gran ventaja a esta empresa. Y la primera que lidera este podio es Apple, la empresa de dispositivos electrónicos de alta gama que posee uno de los ecosistemas más reputados y únicos de la actualidad, y de la cual también tenemos un análisis completo. Así que aquí te muestro la ponderación de estas 10 empresas que en su conjunto ponderan el 27% de las 500 empresas que componen el S&P 500. Un peso realmente elevado, ¿verdad? Y por último, vamos a valorar si es interesante invertir en el S&P 500 o no en el momento actual. Como ya sabes, ahora mismo el S&P cotiza un PER de 38 veces y la bolsa ha estado subiendo sin parar a lo largo de 2020, lo que nos hace pensar que la bolsa americana puede estar realmente sobrevalorada en la actualidad. Pero, ¿en qué se está fijando Ray Dalio para tener casi el 20% de su portfolio invertido en este índice? Pues lo más probable es que esté mirando el crecimiento de los beneficios por acción del S&P 500 respecto a su precio. La línea naranja representa los beneficios por acción que actualmente son de 100 puntos y antes de la pandemia llegaron a los 140 puntos de beneficio por acción, respecto a la línea azul que representa el precio del S&P 500, que actualmente es de 3.800 puntos. Si dividimos estos 3.800 puntos entre los 100 puntos de beneficio por acción, llegamos al PER, que ya hemos mencionado antes, de 38 veces.
Pero si nos fijamos bien, estos beneficios por acción han caído de 140 a 100 en este último año debido a la pandemia, y Dalio confía en que la pandemia se irá desvaneciendo poco a poco, y esto ocasionará que la economía se recupere a mayor velocidad durante el próximo año y vuelva a su tasa de crecimiento habitual, que se sitúa en torno al 8% anual. Si tomamos los 140 puntos de beneficio por acción que pueden llegar a ser alcanzados en 2021 y agregamos una tasa de crecimiento del 8% anual, el beneficio por acción del S&P 500 podría llegar a 240 puntos de cara a 2027. Si aplicamos un múltiplo de unas 22 veces, que es lo que el mercado ha estado dispuesto a pagar durante los últimos 20 años, llegamos a una valoración de 5.300 puntos para el S&P 500 y seguiríamos obteniendo un rendimiento muy similar a su media histórica del 7% anual. Y esta es la gran apuesta de Ray Dalio. Suscríbete y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.